Pues bienvenidos y bienvenidas mis hermanos, mis hermanas. Gracias a Dios damos por sus vidas. Y por qué no nos saludamos unos a otros aquí en el salón, a la distancia. Volteamos al salón y con nuestras manos bendecimos al resto de la congregación. Y por supuesto en casa también les decimos: Dios les bendiga, tomen todo su lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Y bueno, vamos a pedir a los pequeños salgan a tomar su clase también. Ahí están sus maestros y sus maestras preparados y preparadas para llevarles a la lección que han precisamente preparado para compartirles el día de hoy. Y nosotros, amados, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo número 3, por favor. El libro de los Hechos, capítulo número 3. Y vamos a leer un versículo inicial, el versículo 6. Hechos 3, 6. Hechos 3, 6. Muy bien. Leo en voz alta, me siguen con su vista, por favor. Dice la bendita palabra de Dios: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Padre, ahora necesitamos oír tu voz. Nuestro corazón, nuestra mente, Señor, está totalmente atenta a tu palabra. Pero necesitamos la obra de tu Espíritu Santo en los siguientes minutos, que nos ilumine la palabra y nos la lleve a aplicarla. Toma el control, Señor, de nosotros. En lo personal, Señor, necesito de tu gracia, de la asistencia de tu Espíritu para compartir con mis hermanos este mensaje. Y nos ponemos de acuerdo como iglesia para atar y reprender toda obra del enemigo que quiera robarnos la bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hoy vamos a meditar, mis amados, en un pasaje muy conocido, muy popular. Espero que de todos, sino que de la mayoría. Aquel momento en donde los discípulos iban un día como cualquiera a orar al templo y se encuentran con un cojo de nacimiento. Y cuando están frente a él, hacen una de las declaraciones más hermosas, más inspiradoras, de hecho, que podamos contar en el Nuevo Testamento. Pedro le dice a este cojo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Qué bueno que en ese momento no tenía Pedro ni Juan dinero que darle. Porque si hubieran tenido dinero que darle, quizás ese cojo hubiera seguido cojo y muerto cojo. Pero como no había oro ni plata, hermanos, hermanas, tenían algo muchísimo mejor y superior y perfecto, que era el nombre del Señor. Recién terminaron las Olimpiadas, ¿no es cierto? Y creo que México no ganó ni plata ni oro, ganó puro bronce. Y cuando leí este versículo que hoy estamos considerando, recordé y pensé: ¿por qué los mexicanos no ganamos medallas de oro ni de plata? ¿No será que desde chiquitos nos enseñaron cuando rompíamos la piñata? No quiero oro ni quiero plata, yo lo que quiero es romper la piñata. Es posible que esa sea la razón, mis hermanos. Vamos al versículo número 1. El versículo número 1 nos habla claramente de que los dos apóstoles, Pedro y Juan, subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. La hora novena es la hora 3 de la tarde para nosotros. Es la hora en que nuestro Señor Jesucristo, por cierto, murió. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana y pasó 6 horas ahí colgado en la cruz del Calvario, pero expiró a las 3 de la tarde. Pero antes de continuar con la narración y exploración de este texto y algunos comentarios, quiero dejarte la idea central que quiero comunicar en esta ya mañana avanzada del día domingo.
Y quiero responder una pregunta. ¿Qué nos sucede cuando damos lo que Dios nos ha dado? ¿Qué ocurre cuando damos aquello que Dios nos ha dado? Porque los discípulos, Pedro y Juan, dijeron: no tenemos oro y plata, pero lo que tenemos te damos. Y la vida de este hombre cambió. Así es que directo voy al grano en esta hora, mis amados, diciéndoles que cuando damos a otros lo que Dios nos ha dado, ocurren al menos 3 cosas. Primero, liberamos el poder de Dios. Segundo, las personas son bendecidas. Pero tercero, lo más importante, el nombre de nuestro Dios es glorificado. Eso es lo que yo te quiero comunicar y es lo que quiero que trates de llevarte en esta hora. Número 1, ¿qué pasa cuando damos lo que Dios nos ha dado? Se libera el poder de Dios, se manifiesta Dios a través de nosotros. Número 2, ¿qué pasa con las personas cuando reciben lo que de parte de Dios tú tienes para darles? Las personas son bendecidas. Pero número 3, lo que queremos hacer, mis amados, en esta tierra es honrar a nuestro Dios, que su nombre sea glorificado. Y entonces estaban pues los discípulos ahí, llegaron al templo, solían orar. Los judíos tenían por costumbre hacerlo al menos 3 veces al día, 9 de la mañana, 12 del día, 3 de la tarde, versículo 2. Y entonces dice que era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. El cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosnas. Más adelante revela el libro de Hechos que este cojo de nacimiento tenía 40 años de edad. 40 años en esa condición, y muchos de esos años pidiendo limosna fuera del templo. Es muy probable, lo hemos experimentado todos, sobre todo los que practicamos la religión popular, que es común ver personas mendigando fuera del templo, ¿verdad que sí? Quizás es estratégico lo que hacen estas personas, porque pues la gente cuando va a algún templo, cualquiera que sea, pues lleva una disposición, ¿no? Lleva una buena actitud de oír a Dios, de estar con Dios, y hay esa, repito, actitud de tratar de ser buenos o mejores, ¿no? Y quizás por eso los que mendigan lamentablemente mendigan, pues se colocan afuera de los templos. O sea, creo que es una actitud comprensible y estratégica. Así es que aprovechaba este cojo lugar para mover a compasión. Pero además de los problemas que tenía de seguro este hombre por su condición de cojo y de mendigo, ¿saben? Pensemos por un momento lo siguiente. Es bien interesante observar que él no entraba dentro del templo. Es decir, estaba imposibilitado para adorar a Dios. Él era un judío, era un creyente, pero no podía adorar al Señor. Así es que súmenle todos los problemas que de por sí ya tenía este hombre, añadan el peor de todos: no podía disfrutar una plena comunión con su Dios. Pienso que este cojo bien puede representar a gran parte de la población mundial, a gran parte de la humanidad. Porque muchos, mis hermanos, en la vida actual viven lisiados, viven con muchas incapacidades, y como este cojo que pensaba que así iba a vivir toda su vida y a morir, muchos también viven sin esperanza. Lamentablemente muchas personas piensan que su condición mala presente actual ya así se va a prolongar y no hay más que resignarse, y así ha sido siempre y así será. Están atadas a incapacidades físicas, mentales, espirituales, relacionales, de personalidad, de carácter. Pero lo peor, muchos lamentablemente concluyen equivocadamente de que las cosas deben seguir así, y bueno, esto me tocó vivir y pues ni modo, y en cierto sentido se la pasan como el cojo de la historia, mendigando no solamente las cosas físicas, mendigando afecto, atención, saber que a alguien le importan, saciar sus necesidades básicas que nadie es capaz de saciarlas. Pero muchos tienen la peor de las condiciones, que es la separación de Dios.
Muchos son cojos espirituales, no tienen aún la salvación que es en Cristo Jesús. Lo que Lucas nos dice en esta historia, porque el escritor del libro de los Hechos es el evangelista Lucas, es que una condición irreparable de cualquier tipo que sea y para cualquier persona puede cambiar con la intervención del nombre que es sobre todo nombre, la intervención de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo número 4, mis hermanos, es donde a partir de ese momento la historia se empieza a poner muy buena. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dicen: míranos, míranos. Hay mucho que comentar sobre esa breve expresión de los discípulos de Cristo: míranos. Y es que, mis hermanos, normalmente, y no me diga que no, y nadie se sienta, por supuesto, señalado, porque creo que todos lo hemos hecho de una u otra manera. Cuando alguien nos pide dinero, casi nunca enfocamos nuestra mirada en ellos, ¿verdad? Las personas, los indigentes, la persona que nos limpia el parabrisas. De hecho, casi siempre cuando se va acercando, ¿cómo reaccionamos con el parabrisas? Casi siempre le decimos: no, ¿verdad? No. Y si ya se encimó sobre nuestro auto y ya no nos queda de otra, pues rápidamente, ¿verdad?, resolvemos el problema y hay que darle una moneda. Y ahora con la pandemia, algunos ni el vidrio que debemos bajarles. Pero hay una tendencia común en el hombre, en la persona, de evadir a aquel que mendiga. Pero vean aquí los discípulos de nuestro Señor Jesucristo cómo están actuando. Vamos a procurar, mi querido caballero, amigo, usar el cubrebocas. ¿Nos ayudas? Por favor. Muchísimas gracias por cuidado tuyo y cuidado del resto. Una disculpa por la distracción que estoy provocando. Pero, mis hermanos, cuando nos topamos con personas así como el cojo de la historia, lo común es mirarles lo menos posible. Y en un momento dado hasta evitar mirarles. Es algo lamentable, pero es algo que instintivamente la mayoría hace. ¿Por qué comento esto? Porque quiero que contrastemos que, a diferencia de esa común actitud, un discípulo de Cristo, un siervo de Jesucristo, como son el apóstol Juan y el apóstol Pedro, le dicen a este cojo: míranos, míranos. Le estaban tratando de comunicar algo muy importante: nos importas. Hicieron contacto visual, no evadieron ni a la persona ni su mirada. Le estaban dando al hombre la importancia que merecía por la dignidad, por la mera dignidad que todo ser humano tiene por cuanto es criatura de Dios. Le están diciendo: tú vales mucho, no nos eres indiferente, estamos genuinamente interesados en ti, nos importas. Y creo que esto debe ser el preámbulo. Cuando nos acercamos a una persona a compartirle de nuestro Señor Jesucristo, creo que esa debe ser la actitud principal para conectar con la gente. Me importas, me importa tu condición, me importa tu necesidad. Porque estos hombres están a punto de hacer una declaración que transformaría la existencia de este varón. Es la actitud, repito, mis amados, que debemos tener tú y yo cuando interactuamos con la gente y nos presentamos delante de ellos como lo que somos. Somos representantes de nuestro Señor Jesucristo. Nada más un amén. Somos representantes de nuestro Señor Jesucristo, con todo lo que eso demanda y requiere, con el peso de esa verdad. Representamos a Jesucristo en esta tierra. Pero el versículo 5 en adelante, entonces pues estuvo atento este hombre, el cojo. Quizás se imaginó: pues estos han de tener las bolsas llenas de dinero y me van a bendecir con una buena ofrenda, con una buena limosna. Pedro y Juan, versículo 5, entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Y aquí viene la declaración, repito, de las más lindas, de las más provocadoras, inspiradoras de todo el Nuevo Testamento. Pedro le dice: pues mira, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy.
en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Versículo 7, tomándole por la mano derecha, ¿qué ocurrió con este hombre? Se levantó. Mi amado, qué fácil nos es leer esto y no conmovernos. ¿Qué tal si lo estuviéramos experimentando en vivo? ¿Qué tal si lo estuviéramos viendo ahora mismo? Entrase un cojo y la iglesia orase y le dijéramos: no tengo oro ni plata, pero lo que tenemos como iglesia te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Verdad que sería diferente? Necesitamos al Espíritu de Dios obrando en nosotros para que nos haga comprender que esta verdad histórica, lo que sí ocurrió, también puede ocurrir en nuestros días todavía. Si hubiese un hombre y una mujer, o un grupo de hombres y mujeres consagrados a Dios de tal manera que le crean a Dios, dispuestos a bendecir al necesitado y hacer la declaración más hermosa: pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Puede ser un cojo no físicamente hablando, sino emocional y espiritualmente. Y tú le puedes levantar en el nombre del Señor. Bueno, el Señor lo puede levantar a través de ti en su nombre. No tengo plata ni oro, dice el apóstol Pedro. El dinero es bueno, ¿verdad, mis hermanos? ¿Sí? ¿Cuántos les gusta rechazar dinero? ¿A cuántos les gusta ganar menos dinero? ¿Cuántos quisieran ganar más dinero? El dinero es bueno, mis hermanos, pero no para todo. Y hay cosas donde el dinero, la verdad, no vale nada. En aquel tiempo, ni la fortuna más grande podía cambiarle la condición de cojo a este varón. Y de hecho, si le hubieran dado dinero, es muy probable que este hombre no hubiese sanado, ¿verdad? Este hombre pedía dinero, pero a cambio, ¿qué recibió? Sanidad y salvación. Porque la narración posterior nos deja ver que se convirtió en discípulo de Cristo. Se puede deducir eso. Así es nuestro Dios, mis hermanos. Él siempre nos sorprende de maneras que van más allá de lo que nos hubiera pasado siquiera por la cabeza. Creo que es la actitud con la que debemos acercarnos a nuestro Dios, con una expectación del tamaño de lo que Él es. ¿No le pasa a usted que cuando va en oración a plantear algo a Dios, usted como que el tema sí es muy, muy grande, como que a veces, y solo a veces, usted se limita a creerle a Dios? Bueno, sí, Señor, ayúdame en esto, es muy grande. Pues no importa lo que te tardes, pues a ver si quisieras, ¿no? Y dame más fuerzas para hacer lo que yo puedo hacer. Y como que disminuimos en nuestra perspectiva de Dios su grandeza. Pero dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este versículo claramente dice que Dios es poderoso para hacer las cosas muchísimo más grande, más abundante de lo que nosotros siquiera pedimos o entendemos. Ese es nuestro Dios, y así, con esa actitud y expectación, debemos acercarnos a Él. Dios no tiene límites, mis hermanos. Lo que tengo te doy, le dice el apóstol. Lo quiero repetir: el mendigo pedía dinero, pero Pedro le dio algo mucho mejor: la posibilidad de usar sus piernas. Así es que pidámosle a Dios, mis hermanos, cosas tamaño Dios. Podemos obviamente involucrarlo, pedir su intervención en todo asunto de vida, por simple y sencillo que sea, pero nuestro Dios es todopoderoso. Y no te sorprendas si Dios un día no te da lo que le pediste, pero sí te da lo que necesitas. ¿Qué prefieres? ¿Que Dios te dé lo que le has pedido, o que en la infinita sabiduría del Señor Él te dé lo que realmente necesitas? ¿Por qué es lo que le ocurrió a este cojo? Él pedía dinero,
¿Qué le dieron? Salud para sus piernas. Ese es nuestro Dios. El libro de los Hechos, entre sus propósitos principales, está el narrar cómo el Espíritu Santo llenó con poder a la iglesia de Cristo para proclamar el nombre de Jesús. Y entonces el Espíritu Santo dotó a la iglesia de dones espirituales desde el día de Pentecostés, y aquí el apóstol Pedro está operando, y Juan también, en al menos 3 dones espirituales, porque eran llenos del Espíritu Santo. Y esta reflexión en esta historia, el autor Lucas está tratando de motivar al pueblo de Dios. Sí está exaltando el nombre de Cristo, sí está levantando el nombre de Dios, lo que es posible ocurrir o lo que puede ocurrir cuando el nombre de Cristo es predicado y declarado hacia las personas, pero también nos quiere llamar la atención el autor Lucas, de lo que la iglesia puede ser y hacer cuando es llena del Espíritu Santo. Claramente la Escritura nos dice que debemos anhelar los dones espirituales y anhelar los dones mejores. Y cuando escribe allí en 1 Corintios 13 dice, y todo debe ser desarrollado en un contexto de amor. Pero claramente el apóstol dice, anhelen los dones espirituales. ¿Cuánto fue la última vez que tú anhelabas los dones del Espíritu Santo? Porque vemos en Pedro y en Juan que obraron al menos 3 dones espirituales: el don de fe, el don de sanidades y el don de milagros. ¿Los anhelas? ¿Los anhelamos? ¿No quisieras tú presentarte con las personas y que en ti, por ser lleno del Espíritu Santo, operasen dones espirituales y tú los bendijeres en el nombre del Señor? ¿No debe ser un anhelo ferviente en el corazón de una hija y de un hijo de Dios? Honrar al Señor, pero no en la capacidad humana, por muy buenas intenciones que haya, sino con la llenura del Espíritu Santo. Y entonces, mis hermanos, ver las maravillas que Dios todavía quiere que ocurran entre nosotros por el nombre de Él. Te lo voy a volver a decir. Mi intención esta mañana es animarte a que entendamos lo que sucede cuando damos lo que Dios nos ha dado. Y son 3 cosas, las repetiré. Número 1, se libera el poder de Dios. Número 2, las personas son bendecidas. Número 3, y el nombre del Señor es glorificado. ¿No crees que vale la pena vivir así en esa dimensión? Por supuesto que sí vale la pena. Sigamos leyendo. Y entonces el versículo número 8 dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando, alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Este milagro, mis hermanos, y otros más que pueden ocurrir cuando tú te atrevas a creerle a Dios, cuando tú te atrevas a acercarte al necesitado y decirle, mira, pues no tengo oro ni plata, pero tengo algo mejor. Tengo el nombre del Señor en mí. Y en el nombre del Señor declarar vida, bendición, favor sobre ellos. Así es que este milagro es otro de los propósitos del escritor Lucas. Pretende autenticar o confirmar la verdad de que Jesús es el Señor y la realidad de la llenura del Espíritu Santo en la iglesia. Vamos a leer unos versículos más, porque la historia no termina ahí. Todo por emocionante, por asombrosa, por inspiradora que parezca la historia narrada hasta este momento, y es en verdad linda, no era el propósito esencial de aquello que quería mostrarnos el escritor de Hechos. Sigamos leyendo. Versículo 10. Y le reconocía a la gente cuando entró, ¿verdad?, con Pedro y Juan en el templo, que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo de la Hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado
todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, cuando vio Pedro el alboroto y la gente contenta y asombrada y expresiones de todo tipo, pues era glorioso lo que estaba ocurriendo. Pero Pedro, versículo 12, cuando ve esto, le dice al pueblo: varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Los está ubicando, ¿verdad? Él está aprovechando el momento, las emociones, ahí la manifestación de Dios ha llamado su atención y les dice: pero aquí viene lo importante, damas y caballeros, aquí viene lo importante, aquí viene la razón del milagro. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, aquí viene lo importante y lo esencial, mis hermanos, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas ustedes negaron al santo y al justo, y pidieron que se os diese un homicida. ¿Se acuerdan que cambiaron a Barrabás? Y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual ahora nosotros somos testigos. Este milagro, damas y caballeros, este milagro confirma que Jesucristo es el Hijo de Dios y fue resucitado entre los muertos. Versículo 16, clave en la narración de este pasaje, fundamental. Y por la fe en su nombre, a este que ustedes ven y conocen, 40 años cojo, ¿verdad? Sí, ¿cómo lo ven? Saltando, alabando al Señor. Muy bien, pues por la fe en el nombre de Jesús, este que ustedes conocen, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. Eso es la esencia de la enseñanza de esta narración. Lo que ocurre cuando se pone la fe en el Hijo de Dios. Hay salvación, hay vida eterna, hay sanidad, hay restauración, hay reconciliación, hay vida nueva en su nombre. De eso se trataba lo que quiere comunicar el autor Lucas. Mas ahora, hermanos, versículo 17, sé que por vuestra ignorancia lo han hecho. En otras palabras, pues, ¿verdad? Con todo respeto, les digo, son unos ignorantes. Como también sus gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, habiendo demostrado con este milagro, porque hubo un grupo de discípulos que le han creído al Señor. Acuérdense que en ese momento ya había por lo menos 20 discípulos predicando la palabra, obrando señales y maravillas entre el pueblo. Entonces, con esa autoridad, con ese respaldo, les digo lo más importante: arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y miren, vayamos al capítulo 4, versículo 4, para resumir. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como de 5,000. De hecho, este es el primer milagro de este tipo que registra el libro de los Hechos. Ha ocurrido el milagro, ¿verdad?, del Pentecostés. El milagro de que en el Pentecostés se convirtieron 3,000 personas. Muchos milagros de diferente tipo, pero el primer milagro de este tipo es este que estamos hoy considerando. Y toda la narración nos va conduciendo para llegar a este punto. Y muchos que oyeron, creyeron. ¿Qué creyeron? ¿Qué creyeron? ¿Qué creyeron? Ve el versículo 4, respóndalo. ¿Qué creyeron?
La palabra. Creyeron la palabra. Creyeron la palabra. Cuando nosotros, mis hermanos, estemos llenos del Espíritu Santo, vivamos una vida de obediencia al Señor, estemos dispuestos a servirle, nos vamos a encontrar con un montón de cojos, figuradamente hablando, simbólicamente hablando, pero les podemos decir el mensaje de salvación, de vida eterna, de sanidad, de reconciliación, de vida nueva en Cristo Jesús, y esos pueden creer la palabra predicada y se convertirán a nuestro Señor Jesucristo. Quiero, para finalizar mi mensaje, compartirte algunas aplicaciones que yo obtengo de esta historia tan hermosa. ¿Qué tenemos para dar? ¿Qué tenemos para darle a la gente? Digo, ojalá todos podamos decir, ¿verdad? Pues sí tengo oro y sí tengo plata. Pero te aseguro que es mejor decirles, pero tengo el nombre del Señor en mí, obrando. Y lo que tengo te doy. Bueno, en primer lugar, tú tienes al Espíritu Santo si eres hijo de Dios y hija de Dios. Desde el día en que aceptaste comprometidamente a Jesús como tu Dios, tu Señor, tu Salvador, tienes al Espíritu Santo. Y si tienes al Espíritu Santo, ¿qué puedes compartir a la gente para bendecirles? Primero les puedes compartir un testimonio de una vida cambiada por el Espíritu. Les puedes decir, esto era yo ciertamente, quizás me conociste como era, pero ahora, por la obra del Espíritu de Dios, soy así. Mi vida ha cambiado, tengo nuevos valores, tengo nuevas actitudes. Amo a mi esposa, amo a mi familia, soy responsable en mi trabajo, soy un buen ciudadano. Ya no digo palabrotas, ya no me deleito en los chistes de doble sentido. Procuro no involucrarme en cosas que afectan mi integridad emocional, espiritual. Procuro y trato de agradar a Dios. Y que las personas empiecen a observar en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Verdaderamente, esta persona tiene dominio propio, no hay duda. Se le ve la paz de Dios, efectivamente. Tiene mansedumbre, experimenta la paz de Dios, es un hombre de fe. Eso es lo primero que podemos dar. ¿Qué otra cosa podemos dar? Lo que hicieron los apóstoles. Repito, obraron en ellos los dones espirituales. Vale la pena recordar, nos va a hacer bien, mis hermanos. Vamos a 1 Corintios, capítulo número 12, versículo número 7 hasta el 11. 1 Corintios 12, del 7 al 11. ¿Estamos ahí todos? ¿Me están siguiendo? Fíjese lo que ocurre o lo que puede operar en una persona que ha sido llena del Espíritu de Dios por haber creído en Cristo Jesús. Pero a cada uno, a ver, ¿cuántos unos hay aquí? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a a ver, señala a alguien así diciendo, por favor, ayuda, a este, y en ese y alguien te señaló a ti también. Porque a es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Versículo 9, a otro fe, aquí tuvo fe Pedro y Juan. A otro dones de sanidades, fue lo que operó, por eso el milagro de sanidad. Versículo 10, a otro el hacer milagros, fue un milagro lo que ocurrió. A otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lenguas. 9 dones espirituales. Yo estoy respondiendo una pregunta, ¿qué tenemos para dar? ¿Tienes para dar un carácter, un testimonio con el cual llamar la atención a tu persona para que a partir de ahí les digas, y todo esto fue gracias al Señor? Pero si eres lleno del Espíritu Santo, tienes dones del Espíritu Santo para obrar señales y maravillas en el nombre del Señor. ¿Verdad como que esto nos cuesta de repente trabajo creerlo? No, yo si soy lleno del Espíritu me voy a portar bien, mi vida va a cambiar, gloria a Dios por eso da honra y gloria a tu nombre y te bendice. Pero no es todo, también hemos sido dotados de poder.
No es el tema de hoy, ni tendríamos tiempo, pero cada una de estas expresiones del Espíritu Santo, mis hermanos, pueden obrar en una comunidad como esta, llena del Señor. ¿No lo queremos? ¿Lo anhelamos? Lo dice la Biblia, anhela los dones espirituales. Otra cosa que te quiero compartir hacia manera de aplicación, de conclusión, pues que el dinero es muy bueno, pero no es indispensable para hacer la obra de Dios. El dinero es excelente para muchas cosas. El dinero es muy útil, pero aunque es muy útil y muy necesario para hacer la obra de Dios, no es lo fundamental e indispensable. Necesitamos solamente ser llenos del Espíritu Santo para hacer lo que Dios quiere. Entonces se imaginan, miren, aquí estamos en un salón que habremos unas 70, 80 personas, porque así estamos mejor, ¿verdad? Limitando el auditorio en asistencia por la condición sanitaria en la cual nos encontramos y sana distancia y todo eso. Pero que habremos aquí 70, 80 personas. ¿Se imaginan 70, 80 personas llenas del Espíritu Santo, dando testimonio de una vida transformada, renovada, llena de Dios y dispuesta a bendecir a la gente y decirles, pues mira, no tengo esto, no tengo el otro, pero sí tengo una cosa, sé quién es Cristo Jesús y en el nombre de Jesús, levántate y anda? ¿Ustedes creen que cambiaría muchas cosas? No en nuestras vidas solamente, no en nuestra iglesia solamente, sino en la comunidad misma. Porque aquí se convirtieron 5,000 varones cuando vieron el milagro, pero cuando oyeron la predicación de hombres llenos de Dios. Otra cosa que quiero compartirte, mi hermano, mi hermana, a propósito, digamos, como un tipo de aplicación de lo que esta historia nos quiere comunicar, es que estos apóstoles, llenos de Dios, obedientes al Señor, ¿saben qué hacían todos los días? Iban al templo a orar. La historia comienza así. Como ellos buscaban a Dios en oración, todo lo demás que ocurre es a partir justamente de eso. Y si estos hombres consagrados a Dios, obedientes al Señor, llenos del Espíritu Santo, oraban todos los días, pues cuánto más tú y yo debemos orar todos los días buscando al Señor. Nos dejan otra gran lección, ¿verdad? Y finalmente, mi hermano, finalmente, esta historia que hoy hemos recordado en algunos casos porque es más o menos popular, otros quizás la han escuchado por primera vez, esta historia nos recuerda que por la autoridad de Cristo y por su nombre, todavía hoy podemos ver milagros, señales y maravillas. Le he de compartir que hay dos posturas en cuanto a los milagros del Señor. Hay una corriente cristiana que dice, los milagros tuvieron su propósito y fueron para confirmar la veracidad del mensaje del Evangelio hace 2000 años. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero para nada. Incluso tiene un nombre teológico, ¿no? Son los cesacionistas. Los milagros ya cesaron. Oiga, mi hermano, tendría yo que arrancarle la mitad de las páginas a mi Biblia para llegar a esa conclusión. Basta recordarle algo que el propio autor de Hebreos nos dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y que yo sepa, el Espíritu Santo todavía no se ha retirado. Y que lo que yo he visto en la vida a mi alrededor, cotidiana en las personas, es que hay mucha necesidad de Dios en medio de nosotros. Y lo que yo he observado, mis hermanos, a menos que ya nos lo hayamos perdido, es que Cristo Jesús aún no viene por su iglesia para llevarla con Él al cielo y estar con Él para siempre, ¿verdad que no? Entonces estamos aquí. Entonces yo entiendo que todavía hay muchas cosas por hacer.
y que el Señor nos sigue proveyendo de todos sus recursos, capacidades, su voluntad preciosa para que lo mostremos al mundo y la gente crea que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que estuvo sepultado, pero resucitó al tercer día, y en ese nombre todavía podemos ver milagros, señales y maravillas. ¿Qué ocurre cuando damos lo que Dios nos ha dado? Ocurren tres cosas. Número uno, se libera el poder de Dios a través de nosotros. Número dos, las personas son sanadas, bendecidas. Y número tres, lo más importante, el nombre del Señor es glorificado. A mí me honra, me causa gozo, me provoca muchas cosas buenas cuando alguien nos llama por teléfono y nos dice: pastor, ¿puede venir a orar por? Y es un privilegio, es una enorme responsabilidad. Las circunstancias diversas. Pero no puedo evitar pensar lo siguiente: a lo mejor yo estoy indispuesto, a lo mejor la agenda no lo permite, a lo mejor hay circunstancias que no van a permitir el encuentro con la persona con la que tú me estás remitiendo. Pero ¿qué tal que tú en esta hora le creas a Dios y seas tú el que bendiga a la persona? Y estás invitando al pastor o algún hermano que tú consideras maduro espiritualmente hablando para que te respalde. ¿Qué tal que tú seas esa persona y le creas a Dios y puedas orar por el enfermo, y puedas orar y bendecir y aconsejar al matrimonio en conflicto, y puedas orar y bendecir por el endemoniado para que sea libre, y puedas orar y bendecir a la persona afligida y caída? ¿Qué tal que ese eres tú? Y no un ministro con un lugar que el Señor le dio para servir a la iglesia, por supuesto. ¿Tú quieres ser esa persona? ¿No te gustaría ser esa persona? ¿No te gustaría ser como Juan y Pedro de esta historia? Y al que tengas enfrente, darle lo que Dios te ha dado y bendecirlo y representar con dignidad ese nombre que ha sido dado sobre todo nombre y que tanto te ha bendecido a ti. Pero no podíamos terminar la reunión esta mañana, mi amado, mi amada, si también no aprovechamos para pedir por un milagro para nosotros, para pedir por nuestra propia vida. Porque estamos hoy recordando que Dios sigue siendo el Dios de los milagros, las señales y las maravillas. Quizás hoy tú necesitas una en tu vida. ¿Está el nombre que es sobre todo nombre sobre ti? ¿Sí? ¿Qué tal que hoy fuese el día? ¿Qué tal que hoy fuese el día en que Dios se placiera obrar en tu vida eso tan anhelado y tan esperado? ¿Puede ser el día de hoy o no? ¿Sí? ¿Sí puede ser hoy? ¿O lo volvemos a dejar para un día quizás? Yo quiero desafiarte a ti que le creas a Dios. ¿Y por qué no hoy puede ser tu día? ¿Por qué no? En nosotros está el pedir, en Dios está el dar. Pero recuerda que Dios hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o aún entendemos. Deja entonces que Dios quiera el Señor sorprenderte. Inclina tu rostro en tu lugar y empecemos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nunca tu palabra es predicada solo para conocer más Biblia. Eso es bueno, es muy útil conocer la Biblia, claro.
Tu palabra es predicada con propósitos superiores. Y esta sencilla historia narrada en tan corto espacio comunica tantas cosas hermosas. Pero yo te quiero pedir ahora, Espíritu de Dios, que seas tú el que obra entre nosotros y apliques la palabra a nuestra vida particular y en nuestra circunstancia particular. Yo he compartido una serie de ideas que trajiste a mi mente y las plasmé y las hablé delante de tu pueblo, pero lo más importante es lo que tú, Espíritu Santo, y tu preciosa palabra obra en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Y eso es lo que yo te animo a que le pidas a Dios. Hablé de muchas cosas. Hablé de los dones espirituales, por ejemplo. Anhela los dones espirituales. Hablé de testimonio, una vida en donde el carácter de Cristo se ve en tu vida, es el fruto del Espíritu Santo. Hablé del impacto que provoca en las personas cuando estamos dispuestos a dar lo que Dios nos ha dado y cómo esto puede cambiar literalmente su existencia, como un día hicieron con nosotros. Padre precioso, haz tu obra con tu palabra en este domingo en tu iglesia. Haz tu obra con nosotros, Señor. Padre, y si hubiese alguien aquí que dijese, no, a través de mi vida no pueden ocurrir milagros, Señor, pues que tu Espíritu Santo y tu bendita palabra le vuelvan a mostrar lo que es el Evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Yo creo que la sanidad no solamente es física, es sanidad del alma, es sanidad del espíritu, es sanidad de matrimonios, es sanidad de familias. A Dios te puede usar para su gloria. Pero también pidamos, Señor, tú conoces el anhelo, el tema, el asunto. Y si tuviste misericordia del cojo, creo que la puedes tener de mí también, porque tú no haces acepción de personas y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre, y tú puedes obrar en mi propia vida, y yo te pido que lo hagas en el nombre del Señor. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Concédeme ese milagro que anhelo de parte tuya. Y al igual que el cojo, Señor, yo quiero darte honra y gloria en ello. Y no me des necesariamente lo que pido, dame lo que necesito y será mejor incluso que lo que llego a pedir. Dame lo que necesito, Señor. Este cojo pidió dinero y le diste algo muy superior al dinero. Le diste unas piernas nuevas para poder caminar durante su vida y su vida cambió. Así es con mi vida, Señor. Otórgame, Dios. Otórgame en tu infinita sabiduría lo que necesito. En el nombre de Jesús.